El webinar de hoy será presentado por Nick Kenwood, el director técnico de ARM y propietario de la empresa consultora de rotomoldeo Rotomotive. Gracias a todos por unirse a nosotros en la sesión de hoy. Este es el módulo 2 del entrenamiento para operadores. Antes de tomar este módulo hoy, hace algún tiempo escucharon el primer módulo, que era una explicación básica de lo que es el rotomoldeo. Lo que haremos esta vez será enfocarnos en dos partes muy importantes de lo que es el rotomoldeo de plásticos. Desde el principio nos hemos enfocado en darles la información más importante que tienen que saber. Les estaré dando una pequeña introducción a un tema que es muy importante, los moldes de rotomoldeo. Se decidió dar nada más una introducción porque en el curso que estamos dando se dará un módulo completo en una explicación más avanzada por un experto. En el tema de hoy se hablará de algunos detalles para que estén familiarizados con los nombres de las partes de los moldes. La mayor parte de mi explicación será hablar de la ventilación. La ventilación de tus moldes es algo muy importante. En qué estado se encuentran es una de las cosas más importantes para la productividad en la producción de sus partes de plástico. Me gustaría recalcar una de las cosas importantes que ya vieron en el webinar pasado, el por qué usamos rotomoldeo, y me gustaría mostrarles una de las razones por la cual el rotomoldeo es tan conveniente. Primero que nada, nosotros podemos hacer productos huecos, con moldes huecos. Muchos productos rotomoldeados son muy grandes. Con el rotomoldeo se pueden hacer partes muy grandes de plástico, se pueden hacer tanques de 10.000 galones de agua. Tenemos también moldes de muy bajo costo, comparados con otros procesos de plástico como inyección. Esto es probablemente uno de los factores más importantes para que el rotomoldeo sea tan grande como es. Esto es muy importante y volveré a mencionarlo en algunos momentos para hablar al respecto más detalladamente. Algo que desafortunadamente es un problema es que no se producen grandes cantidades de producto rápidamente. Si tú quisieras hacer 1.000.000 de partes por año, deberías de estar buscando otro tipo de proceso, como inyección. Pero si lo que te interesa es hacer miles o algunos miles de partes al año, el rotomoldeo es una buena opción. Otra cosa que es fascinante del rotomoldeo es que es muy fácil hacer productos con diseños muy complicados. Hacer partes complicadas en sí no es tan difícil para los rotomoldeadores. Esto es muy importante porque en otros procesos de producción de plástico es mucho más complicado. Es casi imposible que el diseño de sus productos pueda ser tan elaborado como puede ser el de los productos rotomoldeados. Estas son algunas razones por las cuales nos gusta y está creciendo tanto el rotomoldeo como industria. Hay tres típicas formas de que verás la formación de moldes normalmente en la planta. Es posible que te encuentres de otros tipos si estás haciendo algo muy en específico, pero es muy probable que veas estos tres. Tenemos estos tres fabricados con acero, también están los moldes de aluminio y tenemos unos que son CNC aluminio. Estos son los tres tipos más importantes. Si nos enfocamos un poco en los fabricados de acero, se puede ver que están hechos a mano, es un poco similar a ir con un sastre y haga tu traje a la medida. La manera que se hace es con fundición de metales, con las partes planas y largas. Tienes que ser muy hábil para poder hacer este tipo de moldes, porque hay una manera muy específica de cómo se tiene que ir haciendo. Casi siempre se puede hacer de cualquier tamaño posible. Normalmente es más conveniente usar formas simples para este tipo de moldes. En realidad, es muy poca la complejidad de las formas que puedes usar en este tipo de moldes. Y también hay muy poca porosidad. Eso lo explicaré ahora que hable de los moldes de aluminio. Lo que se hace para los moldes de aluminio es que se hace un modelo de cómo queremos que sea el molde. Digamos que se hace una especie de capa, en donde cabría la exacta forma del molde y le ponemos aluminio líquido y esperamos a que se enfríe y toma la forma del molde. El tamaño de los moldes y es un problema por la manera en la que se hacen este tipo de moldes en particular. Este proceso de formación de moldes se le llama fundición de aluminio y por el proceso que tiene es complicado hacer moldes grandes. Este tipo de moldes se usan específicamente para formas muy complejas de moldes o de partes de plástico, porque es muy sencillo hacer un molde de manera extraña con este proceso de formación de moldes. También, en este tipo de moldes es muy posible la porosidad. Ahora, ¿qué es la porosidad? Lo describiré de manera muy breve. Lo que quiere decir es que es posible dejar aire u otros gases dentro del molde mientras se está poniendo el aluminio líquido.
Mientras se hace la formación del molde, esto puede ocurrir por accidente, porque se pueden atorar, por así decirlo, en el molde mientras se está formando. Es posible que se hagan burbujas durante el proceso, lo cual hace que quede imperfecto el molde. Si vas con una persona muy buena en hacer moldes, es muy probable que no tengas este problema. Solo lo menciono porque es una gran posibilidad que pase si no es una persona muy experimentada en el tema. Aluminio CNC. Los moldes de aluminio CNC son totalmente diferentes a los otros dos. Primero que nada, tienes que tener una máquina computarizada, programada y detallada y un programa especializado para poder crear este tipo de moldes. La máquina se mueve dependiendo de la programación de la computadora y va haciendo el molde tal como el diseño lo diga. Por supuesto que seguiremos viendo acerca de los moldes y detallándolo más y más en los módulos por venir. Aquí les enseño un par de fotografías de moldes fabricados. En esta primera imagen la pieza ya está recortada y moldeada. Lo que está haciendo aquí en esta primera imagen es terminar de detallar la parte de adentro. Con estos moldes fabricados se pasa mucho tiempo perfeccionando la parte de adentro. Aquí hay dos moldes fabricados de muy buen tamaño que están siendo transportados en la parte de atrás de un camión. Son relativamente moldes sencillos de manera cilíndrica. Sí hay algo de complejidad en esta parte de detalles, pero básicamente es un simple modelo básico. Aquí hay otro tipo de ejemplo de otro molde fabricado de metal. Este molde en particular es algo más complejo, pero de nuevo sigue teniendo su simplicidad. Este es un ejemplo de aluminio, pero en este caso es bastante simple. Normalmente le podrías poner más detalles. Si ven la imagen, se puede ver cómo la textura de la parte de afuera es típica de los moldes de aluminio, por la manera en la que están hechos. Si vemos la parte de adentro de la tapa de este molde, observamos uno de los detalles más típicos del aluminio, y es que puedes ponerle cualquier clase de textura, lo que acaba siendo bueno para el producto de plástico. En este caso está pulido, está suave, en otros casos lo puedes poner más detallado, con alguna textura en particular, dependiendo de cómo quieras el molde, y eso es algo que a los diseñadores les gusta hacer bastante seguido cuando están planeando con los moldes, en caso de los que están hechos por metal, por la manera en la que están hechos. Es mucho menos la variedad de texturas por la manera en la que están hechos, que es básicamente liso y pulido en la mayoría de los casos. Pero en aluminio tienes muchas opciones. Estamos hablando de unos moldes, y estamos hablando de moldes de bajo costo. Me podrían preguntar, ¿por qué digo que los moldes en el rotomoldeo son baratos? ¿Por qué son más baratos que en otros procesos de plástico? El factor más importante para esto es que en rotomoldeo no aplicamos presión ni vacío al plástico, mientras que el resto de los procesos sí se le aplica presión y vacío y lo usan para darle forma, empujando el plástico contra el molde con la presión o el vacío. ¿Cómo esto funciona? Es que el rotomoldeo no le estamos poniendo fuerza en contra de la pared del molde, por lo cual no necesitamos una pared muy gruesa para el molde, lo que a fin de cuentas hace que no tengamos que gastar más en metal para engrosar la pared del molde. De hecho, los moldes de otros procesos llegan a costar 5 o 6 veces más que los del rotomoldeo, y esta es una diferencia bastante grande, por lo cual nos ha dejado crecer la industria del rotomoldeo. Bueno, tenemos estos moldes de bajo precio, y decidimos que es porque no usan presión, y eso me lleva a lo más importante de mi presentación, ¿qué es ventilación? Y la ventilación es lo que previene que no comience a haber presión en el molde, por lo cual la ventilación es extremadamente importante. Si echan un vistazo a estas imágenes, se puede ver una imagen de un molde simple que tiene dos partes. Puedes ver ahí la tapa y la parte más grande del molde, y se puede ver el tubo gris, está metido en el molde, y eso es la ventilación del molde. Es un tubo que va desde la parte de afuera del molde hasta adentro. Ahora imagínense que este molde entra al horno y empieza a ser calentado mientras todo eso está pasando. El gas. El aire adentro del molde se empieza a calentar con él. Cuando estos gases son calentados, tienden a expandirse. Entonces la ventilación del tubo gris que se puede ver ahí saca todo el aire caliente, lo cual permite que se expanda, sin deformar la parte de plástico o el molde. De la misma manera, cuando el molde empieza a ser enfriado, los gases que en algún momento estuvieron calientes y expandiéndose, se empiezan a comprimir por el frío, por lo cual la ventilación del tubo permite que los gases se compriman sin jalar la parte de plástico ni el molde hacia adentro.
Ahora, ¿qué es lo que pasa si bloqueamos ese pasaje de aire de ventilación? Si bloqueamos esa ventilación, es en esa salida o entrada de aire lo que pasará. El aire adentro del molde empezará a calentarse, queriendo expandirse, pero como la salida de aire está tapada no se puede expandir, entonces se comienza a formar una presión dentro del molde. Entonces la presión tratará de sacar aire por donde sea posible, y de manera más común saldrá por el espacio que hay entre la tapa del molde y el molde. Existe también la posibilidad de que trate de salir por otro lado, donde pueda haber una debilidad, por ejemplo en las esquinas del tubo que acaba haciendo la ventilación por el pequeño espacio que tiene. Podrá salir cierta presión de misma forma y de manera más común, y cuando se empieza a enfriar el molde es más común que se tape la ventilación. Se empieza a enfriar, empieza a contraerse y trata de jalar aire hacia adentro, y lo que pasa es que como no hay de dónde sacar ese aire, se comienza a hacer un vacío, y tratará de sacar aire del lugar más débil del molde. Y de nuevo, es de donde se juntan las dos partes del molde y en las esquinas de la ventilación, y podrán preguntar, ¿por qué es algo tan malo? Pues aquí tengo una imagen de lo que pasa cuando se expande el plástico o cuando se contrae por problemas de ventilación. Tengo un molde de prueba que de hecho no tiene una ventilación para demostrar este punto. Primero que nada, observamos lo que pasa mientras estaba en el horno calentándose y expandiéndose. Se puede ver alrededor del plástico cómo debería de ser. Se ve una especie de deformidad, porque no tenía hacia dónde irse. Se salió la presión en la parte donde se juntan las dos piezas del molde, y esa parte de plástico derretido que salió por ese pequeño espacio es lo que le llamamos flash. Y eso hace que tengamos que limpiarlo y arreglarlo, si no es lo que tenemos que tirar todo a la basura. Pero de hecho, lo que pasa cuando se está enfriando es mucho peor y más difícil de arreglar. Lo que pasa, ¿qué es lo que les mencioné previamente? Si pueden ver en la esquina inferior del molde, se ve lo que pasó con el vacío que físicamente jaló un pedazo de la pieza de plástico, dada porque encontró la parte débil del molde, y literalmente creó una burbuja de plástico jalando el aire de donde podía, para liberar el vacío. Y si esto pasa por demasiado tiempo, lo que encontrarás es que la burbuja se rompe, y se puede ver un hoyo donde entró el aire, y en la mayoría de los casos esto pasa. Encontrarás una parte de plástico, una pieza que ya no sirve, o que tendrá que ser arreglada. Y eso no es bueno, eso no es algo que nosotros queramos. Todo esto pasa porque la ventilación está tapada, porque no entra ni sale el aire requerido. Si la ventilación estuviera obstruida, definitivamente no habría flash en la parte de plástico y tampoco habría hoyos de aire. Lo que veremos ahora son los fundamentos de la ventilación, lo que siempre tienes que saber y esperar al respecto. Tienes que saber que ventilaciones tapadas son la razón número uno de defectos de partes de rotomoldeo. Hace un par de años hicimos un estudio que demostró que en Norteamérica esta es la razón número uno de deformidades en las partes de plástico. Lo segundo es que los tubos de ventilación de un molde son normalmente hechos de plástico. Un tubo de plástico que entra al molde y permite que entre y salga aire que funcionará bien sin ningún problema. Pero mantengan en mente que ese tubo se calienta, y si se salpica con pedazos de plástico, lo cual puede llegar a ser problemático para sacar la parte del molde, y también tiene sus problemas de contaminación y etc. Lo que se usa comúnmente hoy en día para evitar eso es teflón en los tubos de ventilación, para que no ocurra esto y para que sea posible sacar la parte con facilidad, y mucha gente prefiere los tubos de teflón. Puedes conseguir normalmente tubos de teflón de hasta 3 pulgadas de diámetro, lo cual es bastante funcional, pero lo que sí se tiene que saber al respecto, el problema es que se encoge si lo calientas y lo enfrías y lo calientas y lo enfrías. Tiende a encogerse poco a poco y encogerse poco a poco, así que si no está firmemente metida después de cierto tiempo de encogerse, se empezará a zafar poco a poco hasta que se caiga por completo, hasta que ya no tenemos unos tubos de ventilación en el molde. Si no, nada más tienes un hoyo, lo cual no es nada bueno porque puede que se salga el polvo de plástico, se salga del molde resultando un desastre en humo, en olor, en fuego y en casos extremos podría haber una explosión. Un molde sin tubos de ventilación dejando el hoyo en el molde no es adecuado y no puede suceder, y como se pudieron imaginar, se tiene que arreglar inmediatamente, en ese caso de lo que sea el teflón, o intercambiarlo. Estas imágenes demuestran ejemplos de cómo lo han arreglado en el pasado, pero no necesariamente es la única manera de hacerlo. Pero aquí se demuestra cómo ponen pedazos de metal deteniendo el tubo de teflón,
y lo que hacen en la segunda y tercera imagen es poner una tuerca alrededor, lo cual evita que se esté zafando el tubo de teflón. El punto es que no importa exactamente cómo lo hagas, lo que importa es que tengas una manera firme de arreglar este problema, porque si no tienes una manera de arreglarlo podrías tener un desastre, tal vez más grande de lo que yo he descrito. Tamaño de los tubos de ventilación. La gente siempre me está preguntando el tamaño de los tubos de ventilación. ¿Qué tan grande tiene que ser el tubo de ventilación? Bueno, pues es bastante obvio que mientras más grande sea el molde, mientras más grande sea el volumen que tiene el molde, se requiere unos tubos de ventilación más grandes, hay más aire calentándose, hay más aire enfriándose. En un molde más grande, entonces, claramente se necesita tubos de ventilación más grande para sacar o para meter el aire requerido. Hay una regla llamada la regla del pulgar, que dice que 0.01 pulgadas al cuadrado del área sobre un pie al cubo de volumen de molde, mientras más grande sea el volumen del molde, más grande necesitas que sea el área. Les daré unos ejemplos en un momento. Podríamos argumentar que hay otras maneras de saber qué tan grandes, pero en mi experiencia me he dado cuenta que es una buena fórmula para el tamaño de tubos de ventilación. Ahora, ¿qué significa esto en un modo práctico? Tenemos una tabla en la cual se puede ver, por ejemplo, que tenemos un tanque de agua o cualquier otro líquido. Hasta la izquierda tengo todos los volúmenes que se les ocurran. Tenemos desde 1000 galones hasta 20.000 galones para que quede claro. El ejemplo en la segunda columna los tenemos de igual manera en pies cúbicos. Lo convertimos para que sea más fácil usar la fórmula de igual manera. En la tercera columna tenemos el área requerida para la ventila. Esto nada más es para que quede claro y puedan hacerlo ustedes desde sus fábricas, pero como pueden ver en el tanque de 10.000 galones, se va sumando la cantidad de pulgadas requeridas. Si me preguntan que si todo el mundo está de acuerdo con esta fórmula, les podría decir que en todos mis años de experiencia les puedo decir que la gente normalmente tiene ventilas demasiado pequeñas, lo cual me deja entender que es una buena fórmula y que si no la sigues no tendrás el tamaño adecuado. Y como se podrían imaginar, si tiene un tamaño menor al requerido, probablemente tengan los problemas de los que les hablé previamente. Yo no quiero juzgar a los fabricantes de moldes, porque yo sé que hay gente muy talentosa que hace muy buenos moldes, pero no les den la oportunidad de equivocarse. Tengan la discusión con ellos y expliquen de qué tamaño quieren el molde, y la ventila en comparación. Regresando para explicarles otros fundamentos de la ventilación, primero que nada no maltraten sus tubos de ventilación, les costará mucho más a lo largo que tienen que tomar el cuidado adecuado y siempre está echando un vistazo y asegurándose de que estén bajo el cuidado adecuado. Tener más de una ventila por el molde te da opciones aunque no siempre sea posible. Siempre vas a tener más opciones con eso. Por ejemplo, si una de las ventilas se obstruye, el resto seguirá expulsando y metiendo el aire necesario. Usen o no usen relleno de tubo de ventilación, se los diré. En la próxima diapositiva, si van a poner algo dentro de la ventila o la dejarán abierta, también les hablaré de algunas de las opciones que tienen como relleno de tubo de ventilación. Es muy importante que estén checando sus tubos de ventilación. Y si están usando relleno de tubo de ventilación, es necesario que lo cambien absolutamente cada vez que lo usan, porque si no lo hacen definitivamente se va a obstruir la entrada de aire y van a tener desperdicios, y van a tener un supervisor enojado. ¿Qué necesito o no necesito relleno de tubo de ventilación? La respuesta depende del tipo de molde que tengas. Si tiene buena forma y es posible meter un tubo metálico o de teflón largo como se ve en la imagen, mientras gira el molde no habrá manera de que el polvo de plástico salga por el tubo de ventilación. Pero en otros casos solo puedes tener un tubo de ventilación corto y en estos casos sí se puede llegar a salirse el polvo de plástico. Y si eso es algo que definitivamente no queremos, y en este caso sí es necesario poner un relleno de tubo de ventilación, lo cual detendrá el polvo cuando esté a punto de salirse. Pero si se dejara al aire entrar y salir cuando sea requerido, en esta imagen se puede ver lo que usamos como relleno de tubo de ventilación. Aquí pueden ver unos ejemplos de relleno de tubo de ventilación que usamos con frecuencia. En la esquina superior izquierda pueden ver el favorito de todos, que es la lana metálica. Es barata, es muy fácil de usar y es usada en muchas compañías en nuestra industria. El problema con la lana metálica es que se calienta, y en cuanto se calienta existe la posibilidad de que atraiga ciertos fragmentos de plástico y los derrita. Estas son algunas opciones, pero no son las únicas que hay aquí. Se puede notar en la esquina superior derecha esta fibra de nylon
que a mí me gusta usar en tubos de ventilación muy grandes. Lo que se va a hacer es recortarla, la enrollas y la metes al tubo, y funcionan con bastante eficiencia. Podrías tener cosas más sofisticadas como el objeto que está en la esquina inferior izquierda. Están hechas de goma de silicón. Lo bueno de este relleno es que se abre y se cierra mientras la presión del molde varía. Algunas personas las aman, algunas personas las odian. La opinión general es que al pasar el tiempo tienden a perder su función y es necesario cambiarlas, y el problema es que no son tan baratas como la lana metálica. Lo importante de todo es que se fijen muchas veces si siguen funcionando en cada ciclo. Si el relleno ya expiró, lo sacan y se cambia por uno nuevo, lo cual es más probable que pase cada ciclo. Esto nada más es para enseñarles lo que pasa cuando se bloquean los tubos de ventilación. Aunque en este caso no están usando lana metálica, están usando otro tipo de lana sintética. Y como pueden ver en las imágenes, se ve cómo debe estar y cómo no debe de estar mal o peor. Esto es exactamente lo que queremos evitar porque es algo que puede ocurrir cualquier día y es algo muy difícil de corregir, y es muy importante que se fijen cada vez más que van a iniciar un nuevo ciclo, que el relleno del tubo de ventilación esté nuevo y que no haya ningún bloqueo en el tubo. Bueno, pues esto fue mi introducción al área de ventilación, que es absolutamente necesaria e importante, y les resumiré o enseñaré mis conclusiones al respecto. Les diré que lo que le he dicho a varios operadores que he entrenado, y no solo es para la ventilación, sino para rotomoldeo en general. Primero que nada, rotomoldeo se trata de atención muy específica a los detalles. Un buen operador o diseñador está fijándose en detalles específicos y está pensando que tiene que tener todos los detalles perfectos, todo el tiempo. A todo lo que se dedica un rotomoldeador es aquello a los detalles estén a la perfección. Ser un buen rotomoldeador se trata de tener mucha atención en el producto. Segundo, es muy importante encontrar qué es lo que funciona para mí, y cuando se den cuenta y descubran qué es lo que funciona, hay que repetirlo y repetirlo con constancia, porque la constancia es lo que nos ayuda a acercarnos a productos perfectos. Espero que les haya quedado muy claro esos dos consejos, y espero que en algún futuro, en otro módulo, pueda volver a emplear la información que les acabo de dar en mis conclusiones. Tercero, los moldes y la ventilación son muy buenos ejemplos de lo que se acaba de decir de los detalles y encontrar lo que funciona. Cuarto, los moldes mal hechos harán su vida muy complicada. Ciclos después, será muy complicado estar arreglando las partes cuando pudieron haber salido bien desde un principio. Así que cuiden sus moldes, pónganle mucha atención y manténganlos como deben de estar, y espero que luego haya otro módulo donde pueda explicarle más a fondo. Tubos de ventilación tapados son la razón número 1 de defectos en el producto. Así que si les sale flash en su producto o si les salen hoyos de aire, es la ventilación. Asegúrense de repararlo y de evitarlo. Que les quede muy claro las señales de tubos de ventilación tapados. Chequen y cuiden sus tubos de ventilación. Si es necesario poner relleno, pónganlo. No deje que pase lo que les mostré en las imágenes previamente. Manténganlos limpios y estén cambiando constantemente los rellenos de tubos de ventilación para evitar catástrofes. Ok, eso fue la introducción muy corta de la ventilación y de los tubos de ventilación. La primera pregunta. Mencionó que el tamaño de los tubos de ventilación suelen ser más pequeños que lo que deberían, y me preguntaba que si importaba mucho la longitud del tubo específicamente hacia adentro del molde. Gracias por esa pregunta, es muy buena pregunta. La longitud del tubo de ventilación, de hecho sí es muy importante, porque si es posible, si tu molde te lo permite que llegue hasta la mitad, o sea, que el tubo de ventilación desde afuera hacia adentro llegue a la mitad del molde, si es posible no sería necesario poner relleno de tubo de ventilación. Claro que en ocasiones no se puede llegar hasta la mitad del molde, por la forma o por la razón que sea, y en esos casos sí tendrías que usar relleno de tubo de ventilación, aunque sería bastante práctico que sí tuviera la posibilidad de estar hasta la mitad, y necesitarías el relleno en caso de que no fuera lo suficientemente largo, porque como expliqué previamente, mientras gire el molde es posible que esté saliendo el polvo de plástico, si no tiene la distancia suficiente el tubo de ventilación. Y yo creo que el tamaño también depende del volumen del molde, y es importante saber que tanto el polvo se puede estar saliendo. Espero que eso responda claramente a la pregunta. La segunda pregunta, se quiere saber si es recomendable limpiar el tubo de ventilación después de cada rotación, después de cada ciclo.
Bueno, depende mucho a qué se refiere la pregunta con limpiarlo. Si se refiere a la pregunta a quitar o cambiar el relleno del tubo de ventilación después de cada rotación o ciclo, entonces la respuesta es que sí. Es algo que definitivamente quiere revisar a menos que sea uno de los rellenos más sofisticados que expliqué. Previamente, en esos casos nada más, tienes que checar que sigue siendo funcional. Eso es lo primero que deben hacer, revisar que siga siendo funcional y que no esté tapado por el otro lado. Si la pregunta se refiere a que si el plástico se ha pegado al tubo de ventilación, lo cual probablemente no pase tan frecuentemente, puede llegar a pasar lo que no es tan frecuente. En caso de que sí se pegue un poco del plástico al tubo de ventilación, yo recomiendo que lo limpien cada vez. El polvo que usamos más en rotomoldeo es polietileno. Entonces, si es algo de polietileno, se pega al tubo de ventilación y lo calientas y lo enfrías y lo calientas y enfrías, tiende a endurecerse más y más. Y algo que siempre le recomiendo a los operadores es que cuando abren el molde y sacan la pieza de plástico, siempre revisen el tubo de ventilación, por cualquier razón necesaria, si es de teflón o sea de metal. Siempre revisarlo es muy importante y en caso de que tenga polietileno pegado a cualquier otro material al tubo de ventilación, sí es muy importante limpiarlo inmediatamente. Un buen operador está observando y está fijándose si hay problemas o sea detalles fallidos. Normalmente lo que pasa en el rotomoldeo es que un problema empieza pequeño y si no lo arreglas inmediatamente empieza a crecer y empiezas a tener mucho desperdicio de material y eso es algo que no puede ser aceptado. Tenemos la tercera pregunta aquí, y lo que se quiere saber es en caso de usar más de un tubo de ventilación, que si hay alguna recomendación de dónde debe ser ubicado. Bueno, lo que queda claro es que el tubo de ventilación estará dejando un hoyo en la pared de la pieza, entonces si estás poniendo más de un tubo de ventilación, lo debes de poner en donde puedas, en donde se pueda sin afectar el producto final. Lo importante más que nada es que el hoyo quede en un lugar donde o no sea visible o no afecte la función del producto, o que simplemente vaya a ser una pieza que vas a cortar. De cualquier manera, si se trata de un tanque muy grande, hay argumentos que dicen que se tiene que tener una ventilación, que solo puede ser encontrada con más de un tubo de ventilación, porque solo tener variaciones de presión dependiendo de dónde esté el tubo de ventilación. Entonces, hay argumentos que dicen que es importante tener más de una y en lugares específicos, pero en general y la mayoría del tiempo la localización del tubo de ventilación o de los tubos de ventilación se trata completamente de que sea práctico, obviamente sin dejar un hoyo en un lugar inconveniente. Tenemos otra pregunta aquí y lo que se quiere saber es si se usa algún tipo de cinta para evitar que salga el polvo del molde, evitando más que nada que entre al tubo de ventilación. Si es posible, yo he visto resultados positivos con eso, pero de nuevo, lo que se tiene que tener en mente es checar cada vez que cambie el ciclo o la rotación y asegurarse de que no haya obstrucciones de aire y siga limpio. Algunos operadores tienen duda que sí es fácil de notar, y si lo primero que se ve al abrir el molde y observar el tubo de ventilación es si está obstruido por plástico o por el relleno de tubo de ventilación lleno de plástico.